Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. ¿Cómo va la violencia? El argumento central del presidente es que en muchos de los delitos, robo de autos, secuestros, ha habido una baja importante, pero en violencia, en homicidio, su argumento es, contuvimos el crecimiento, dejó de crecer. El argumento del periodista Jorge Ramos era, pero estamos en niveles récords de homicidios. Y para discutir este tema hemos invitado a un experto, Eduardo Guerrero. Eduardo, bienvenido a Primer Círculo. ¿Qué tal, Carlos, Federico? Qué gusto acompañarlos. Qué gusto que estés acá. A ver, ayúdanos con los datos, porque el presidente tenía otros datos que los oficiales, según discutían hoy Jorge Ramos y el presidente. Pues mira, tenemos en el tema de los delitos, digamos, de alto impacto, en donde la variable fundamental es el homicidio, sí lo tenemos muy estable. Y para mala fortuna, porque el último año de Peña Nieto realmente fue muy malo en materia de seguridad. Se nos disparó el homicidio casi 20% el último año de Peña Nieto. Y desde que llegó el presidente no ha variado ese indicador. De hecho, un poco antes, ¿no? Desde la elección. Sí. Bueno, ahí desde 2014, digamos, segundo semestre, empezó a subir el homicidio, pero el último año subió 17%. El puro 18. Exactamente, ¿no? Y lo colocó pues en un nivel de 3,000 homicidios mensuales, más o menos es lo que tenemos, de los cuales, por cierto, 2,000 son ejecuciones o homicidios vinculados a crimen organizado, ¿no? Por la manera en la que se realizan estos homicidios. Entonces, eso lo tenemos muy estable, casi no varía. Realmente creo que en estos 2 años y medio la variación es del menos 2%. Entonces, realmente estamos prácticamente en niveles idénticos al último año de Peña Nieto. Y lo que sí ha variado de manera importante desde que llegó el presidente López Obrador es un descenso del robo de vehículo. Este es un indicador muy importante porque es el que tiene menos cifra negra. La cifra negra se refiere al porcentaje de gente que no denuncia el delito a pesar de que haya sido víctima, ¿no? Y podemos calcular esa cifra negra por las encuestas de victimización del INEGI. Entonces, tenemos una baja en el robo de vehículo que se acentuó con la pandemia, por el hecho de que la gente se quedó en sus casas. Pero venía desde antes, es lo interesante. Venía desde antes. Ahora, lo que dijiste es al fin y al cabo, y tú le sabes, que el último año de Peña Nieto subimos 2 dígitos y ahí nos estacionamos. Exacto. En niveles históricos. Niveles históricos muy altos, ¿no? Entonces, una caída no ha habido. En todo caso, se ha estabilizado la curva, que era lo que decía Carlos, pero alto, arriba. Sí, tengo entendido que el presidente habló de una caída de robo de automóvil, justamente, que está correlacionado con otros robos como robo a transeúnte, robo a casa habitación, robo bancario y el de secuestro, pero yo sí sería muy escéptico con el dato de secuestro, no lo sería con el de robo de automóvil, porque aquí sí la cifra negra es más del 90% y además es completamente aberrante la estadística de secuestros del país. No hay aberraciones estadísticas que no se explican más que hay mucha manipulación o subregistros y como les dije, mucha gente no lo denuncia. Entonces realmente ese no es un dato confiable. El dato confiable es el de robo de baja de vehículo y lo que podríamos entonces concluir de eso es que en el tema, digamos, de crimen callejero, las cosas han ido bien, ha habido una baja, pero en el tema de delitos de alto impacto seguimos igual. Ahora, decías algo que me parece muy interesante y que sigues desde hace muchos años, que la proporción de los homicidios, de las ejecuciones evidentes, más o menos es como el 55-60% del total. Más 66%, 2/3 partes de los homicidios. Eso ha subido un poco, ¿no? Las ejecuciones también, la verdad, las tengo yo casi, hay pequeñas variaciones mes con mes, son alrededor de 2,000 ejecuciones mensuales y 3,000 homicidios. O sea, 2/3 partes de los homicidios son ejecuciones, están vinculadas con el crimen organizado por el tipo de armas que se utiliza, cuánta gente participa en ese tipo de ataques, todo, digamos, el modus operandi. Generalmente son asesinatos en la vía pública. Ahora, aunque esté estable, digamos, está estable en niveles muy altos, y el presidente propuso una estrategia de abrazos, no balazos, que presuponía que iba a haber una caída. Y tú en un texto que escribiste hace poco concluyes diciendo
que había como esta expectativa del presidente y de su equipo, que si no había violencia por el lado del Estado, los números de ejecuciones iban a bajar mucho. Entonces, no tendríamos, bueno, ¿qué te dice esto de la A ver, estrategia déjame del agregar presidente? algo porque me parece muy interesante. La semana pasada se publicó un dato bastante terrorífico, las masacres, que es esta cuestión intermedia en donde no sabemos si es crimen organizado o no, o simplemente entraron y de veras, como ocurrió ayer, a una cafetería y mataron a 2 niños también. Eso ya como que sale de la lógica de crimen organizado. Pero no sé, digo nada más por agregarle Sí, a tu pregunta, ¿no? están vinculados los dos temas. Lo que señala Carlos es que justamente hay una línea dictada por el presidente de que el ejército no se involucre, digamos, en confrontaciones directas con los grupos criminales, que se repliegue, y los grupos criminales entonces ya no están peleando, digamos, contra las Fuerzas Armadas o contra la Guardia, sino que están luchando entre ellas por nuevas zonas de operación que han dejado a merced las fuerzas federales. Y en esas luchas, para tú ganarle a los otros, justamente cometes este tipo de violencia, digamos, escandalosa para construir reputación criminal de que eres sumamente violento y con eso poder, digamos, empezar a generar sobre todo un negocio de extorsión en algunas colonias de algunos municipios con cierto nivel de ingreso. Los criminales se acercan a lugares donde ellos puedan tener Claro. buenas ganancias, ¿no? Entonces, eso es lo que hace. Las masacres están vinculadas siempre con la conquista de un nuevo territorio y tratar, digamos, de intimidar a la población y también intimidar al grupo contrario, ¿no? Para que te tengan miedo o seas cooptado, te unas al grupo, digamos, dominante en la zona, ¿no? Ahora, la implicación de esto, y lo dices en este mismo texto, es que el crimen organizado parece haberse expandido a lo largo del territorio nacional. Es decir, que en un sentido estamos peor, porque una métrica sería pues, ir disminuyendo los espacios que controla el crimen organizado, y parecería que ha aumentado. Sí, tenemos, digamos, registrada más presencia en más zonas de más grupos, ¿no? Y eso, claro que es muy peligroso porque si empezamos con estas masacres y no hay una intervención oportuna de la autoridad, lo que hemos aprendido es que hay una lógica epidémica o expansiva de la violencia. Si no la contienes a tiempo, se te contagia, digamos, como una epidemia biológica o sanitaria, ¿no? Por eso es tan importante detenerla, ¿no? Pero la estrategia del gobierno no incluye eso. No hay justamente intervenciones oportunas, es más bien no involucrarte, no engancharte, ¿no? Como dirían algunas personas. Ahora, tú en un artículo muy reciente dijiste algo que es muy interesante y que hay que matizar. Dijiste, bueno, tanto en Veracruz como en Guerrero ha habido una disminución en algunos municipios Así es. sensible, vamos, importante. Así es. Pero bueno, en el promedio nacional no. ¿Qué fue lo que hicieron bien en esas dos entidades? Porque bueno, pues quiere decir que cuando se focalizan... Déjame agregar oigan, algo que dice en algún otro lugar, Eduardo, que en los estados gobernados por la oposición, donde parecería que hay menos coordinación con el gobierno federal, se ha deteriorado. Entonces, que ahí te habla de un... Casos como, por ejemplo, el de Astudillo, que es del PRI, pero que se alineó completamente al gobierno En Guerrero. y mostró muchísima cooperación con ellos, le fue rete bien, redujo casi en 1/3 los homicidios en Guerrero, ¿no? Que es extraordinario. Y casos como el de Cuitláhuac en Veracruz, que pues también es gente del presidente muy cercana, pues también ha tenido un apoyo extraordinario de la Guardia Nacional y eso le ha permitido mejorar, ¿no? Mejorar en el indicador de homicidios. Pero el otro tema es en el quién controla las plazas. Ese es otro indicador, que ese no lo construye el gobierno. Tú tienes un indicador propio, digamos. Así es, ¿no? En el caso de Veracruz hay muchísimos problemas, no solamente de violencia criminal de alto impacto, hay mucho crimen callejero, digamos, y hay un problema de gobernabilidad, o sea, de conflictividad social, ¿no? Protestas, sindicatos muy agresivos también que están convirtiéndose, de hecho, en organizaciones criminales, temas de extorsión presencial muy graves, de cobro de piso, ¿no? El presidente mencionaba hace unos días un poco
festejando que no hay nuevos grupos criminales, los cuales que por cierto tampoco es cierto, porque aunque no hay más cárteles nacionales, sí hay nuevas organizaciones locales, pero aquí lo que hay que tener en cuenta más que el número de grupos es, porque un poco la sugerencia ahí del presidente es tener como un grupo dominante en la zona. Cuando eso sucede... No era sugerencia, lo dijo. ¿no? Sí, en el informe del 1 de julio, ¿no? Sí, seguramente, yo no vi la declaración tan directa, pero lo ha sugerido en varias ocasiones, diciendo que cuando hay un grupo hegemónico, baja la violencia, pero crece la extorsión presencial, por ejemplo, ¿no? Sí, porque tienen ya el monopolio de la Exacto, violencia. ya son, digamos, un estado paralelo. Ahora, desde hace tiempo tú has tocado este tema del tránsito de actividades, ¿no? Así es. De cómo hay algunos cárteles que pues ya encuentran otras áreas más rentables. Suena horrible lo que estoy diciendo, pero la extorsión pareciera ser una de ellas, ¿no? O sea, entonces el ingreso de algunos cárteles empieza a ser más importante por ese tipo de actividades que por el manejo mismo de la droga o el trasiego de la droga. Sigue esto, me imagino, pues eso no tiene por qué frenarse, ¿no? Lo que ya, digamos, tenemos muy bien documentado nosotros en Lanta Intelligence es que hay ya una presencia nacional de los dos grandes cárteles, tanto Cártel Jalisco como Sinaloa. O sea, se han consolidado en estos últimos 2, 3 años y ya están peleando a nivel colonia. Antes peleaban, digamos, por una región, por un estado, ¿no? Por un municipio después. Y ahora ya están codo a codo peleando colonias. Quieren las colonias donde puedan extraer mayores montos de cobro de piso, por ejemplo, ¿no? Eso es, me parece, a mí al menos me causa enorme preocupación que ya estén en ese nivel Ahora, tan micro, ¿no? En el gobierno de Felipe Calderón había como la teoría de que si eran pocos y fuertes cárteles, había un riesgo de seguridad nacional. Si había menos y estaba más pulverizado, había un riesgo de seguridad pública. Sí. Nos queda un minuto. ¿Qué podrías decir al respecto? Justamente, qué bueno que lo mencionas, justamente ya pues se convirtió en un riesgo de seguridad nacional y lo estamos viendo los dos cárteles y podemos constatarlo también, digamos, un indicador muy valioso es lo que pasó en las últimas elecciones, ¿no? Cómo ya los cárteles están, ven la autoridad a la deriva y hay un lance muy audaz para cultivar bases electorales a través de distintos tipos de reparto de bienes, etcétera, y incluso escoger y moldear a sus deseos a la conducta de los candidatos, sobre todo a las alcaldías y en los cabildos, ¿no? Pero te voy a tener que interrumpir, Eduardo. Sería motivo realmente de otro programa. Sí. Ese artículo tuyo me llevó por varios lados, pero por lo pronto realmente ha sido una sesión muy interesante, muy preocupante. Tendremos que profundizar en algunos de estos temas, pero por lo pronto, muchas gracias por venir con nosotros. No, encantado. Gracias a ustedes, Federico, Carlos. Siempre es un gusto. Mil gracias, Eduardo, y nos vemos en la próxima emisión de Primer Círculo. Muchas gracias a ustedes y nos vemos el lunes entrante, aquí en Primer Círculo.